Muy buenas tardes. En nombre de Urespo, les doy la bienvenida a nuestra conferencia de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Duque y hoy vamos a tener una actividad un poco diferente en comparación con las previas que hemos tenido. Hoy tenemos, digamos que una combinación de actividades. Por un lado, nos acompaña Daniel Alfaya de Control Group, una empresa aliada y amiga de Urespo, que básicamente tiene como actividad eh, el desarrollo en los sectores ambientales y agroindustriales. Se dedican a consultoría, a venta, alquiler y operación y tratamiento de los residuos sólidos. Este tiene un componente que es industrial, pero también se puede llevar al tema de las casas y de lo cotidiano. De otro lado, nos acompaña Carlos Díaz de la Granja del Borrego. La Granja del Borrego es una finca que se encuentra en San Francisco, en el departamento de Cundinamarca, y lo que se ha tratado de hacer desde la Granja del Borrego es acercar el campo a través de los medios digitales y las redes sociales a las personas, que se conozca lo duro que es el trabajo del campo y todas las actividades que ahí se desarrollan. De otro lado, Urespo es reconocido como importador y comercializador de maquinaria, y entre los temas que vamos a hablar precisamente es el aprovechamiento de los residuos orgánicos. La metodología que vamos a utilizar hoy es que Daniel Alfaya va a empezar con su conferencia y al final va a haber un intercambio de opiniones desde la óptica de lo que se hace desde la empresa y lo que se hace en el campo. Por supuesto, las preguntas que quieran hacer los asistentes las podrán hacer a través del chat que tenemos habilitado y moderaremos esas preguntas y, por supuesto, llevaremos las respuestas. También esta conferencia quedará grabada y la podrán ver en www.durespo.com. Entonces, sin más preámbulo, pues Daniel, bienvenido. Te invitamos a iniciar con tu charla y muchas gracias nuevamente por estar con Durespo. Igualmente también les decimos que la próxima semana tendremos una conferencia sobre orquídeas también jueves a las 4 de la tarde. Quienes se quieran inscribir lo pueden hacer a través de durespo.com. Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, ¿me confirmas si empieza a verse? Sí, pongamos modo pantalla completa. Sí, estoy en ello. Estoy a la espera de que me aparezca. Epa. Ahí, perfecto. ¿Ya sí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto, adelante. Bueno, pues en primer lugar agradecerles el espacio una vez más a Durespo. Son ya varias las presentaciones que hemos hecho, tanto presencial antes de la pandemia como vía webinar en el momento que arrancó. El título es Aprovechamiento de residuos orgánicos. Como ha dicho Juan Carlos, pues vamos a hablar de compostaje a pequeña escala, pero como en Durespo recientemente hicimos una sobre compostaje en casafincas, pues he variado algunas filminas y efectivamente voy a hacer una pequeña introducción para que la gente visualice el gran problema. Siempre arrancamos, o casi siempre arranco las presentaciones con esta imagen. El otro día estaba haciendo la entrega de composteras en un municipio, en Vitalito, Huila, que era la primera vez que yo iba, y el alcalde al final intervino hablando de economía circular, ¿no? Y me parece que era, pues esta imagen representa mucho lo que es la economía circular, ¿no? Como un residuo que puede ser la hoja de un bosque termina convirtiéndose en un sustrato. Y desafortunadamente nuestros ciclos, nuestra manera de comprender nuestros procesos productivos nos ha llevado a un desequilibrio con la naturaleza. Si uno mira documentales ambientales o naturalistas, hablan siempre del bosque como ese equilibrio donde todos cogen un poco de todos y nada sobra y nada falta, ¿no?
y sin embargo, pues nosotros hemos roto ese equilibrio claramente. Y por eso hay cada vez más personas y cada vez más empresas y cada vez más instituciones y más políticas públicas que tienden pues a intentar volver a equilibrar este desbalance. Entonces, pues traigo a colación a nivel industrial algunas de esas imágenes, ¿no? Embalses, a lo mejor no se aprecia muy bien la imagen, pero es un embalse lleno de maderas, lleno de troncos de árboles, que no sé exactamente cuál es el origen, pero que generan un problema ambiental, para los ecosistemas, para el propio embalse, para el mismo funcionamiento de ellos, ¿no? Entonces, estamos a la orden del día, tenemos imágenes o informaciones sobre rellenos sanitarios, sobre colapsos, sobre un montón de cosas, a veces catastróficas y un poco alarmistas, y otras pues que no dejan de ser la realidad de algo que nos está golpeando por no haber hecho correctamente las cosas o por haber incidido más en un aspecto y no haber cuidado el medio y el largo plazo. Entonces, eh, esto que generamos como ciudad, estas podas, este mantenimiento de líneas eléctricas, pues recuerdo en un momento dado, hace unos años, en Medellín, en el Valle de Aburrá, como el cliente de una planta de compostaje que estábamos diseñando necesitaba y conocía que necesitaba estas podas, ¿no? Para su proceso, para el tratamiento. Más allá de la tecnología o de la maquinaria que tuviera, algo de lo que vamos a hablar en la charla es de la relación carbono-nitrógeno y de la porosidad. Y por lo tanto necesitaba esas podas. Pues bien, estas podas, que no sé, creo que eran del sector público, o sea, quiero decir que era el mantenimiento de líneas eléctricas y que el municipio de Envigado pues subcontrata a una empresa privada para hacer ese mantenimiento. Pues bien, esta planta de compostaje, unos kilómetros antes de su planta, tenía una carbonera que quemaba a cielo abierto. Y se dio la paradoja en ese momento de que el Valle de Aburrá era cuando empezó a tener esas restricciones de tráfico por contaminación. El Valle de Aburrá es un valle, para los que no son de Medellín y la zona, el Valle de Aburrá es muy cerrado y por lo tanto pues la contaminación atmosférica es a veces compleja. Y coincidió, y fue para nosotros era muy, bueno, muy diciente, reflejaba muy bien una de las problemáticas que tenemos, como no la empresa en sí, además, la empresa contratista, sino creo que eran los mismos conductores que, bueno, pues el de la carbonera creo que le daba 20.000 pesitos, son 5 euros, 4 euros, una cosa bien insignificante. Y sin embargo, pues claro, alertamos, digamos, que al municipio diciendo, vea, nosotros hay un cliente haciendo una gran inversión para hacer un correcto tratamiento y sin embargo ustedes que cierran el tránsito y el costo que supone para todo el Valle de Aburrá no poder transportarse y permitiendo que sus residuos pues se quemen al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, pues traigo un poco a colación esto porque a nivel industrial pues no todos podemos tener una planta para tratar tantas ramas. Pero sí es verdad que hay cada vez a nivel individual más interés, más conciencia por hacer bien los procesos, ¿no? Entonces, pues esta misma planta cuando arrancó a alguien a una de las empresas o a uno de los servicios que prestaba eran los residuos de la mayorista que ya venían con una cultura de separación en la fuente. Todo empieza por la cultura de separación en la fuente, de saber identificar los residuos y en esto pues Colombia no lo hace mal del todo, lo hace bastante bien porque hay una herramienta para los municipios que son los PEMIS, los planes de manejo integral de residuos sólidos, que se exigen tanto a empresas como a unidades residenciales o conjuntos residenciales de más de 5 casas. Hay municipios que lo lideran y que lo llevan de manera más estricta y hacen mejores controles, hay otros que no, pero eso les permite no tanto a nivel industrial, como hemos visto, sino a nivel individual que nos atañe,
pues realizar políticas de aprovechamiento, que será un poco donde me meta en la segunda parte de la charla. Esto es simplemente ponerles el contexto. Esos residuos que se generan en la ciudad, efectivamente, van a los rellenos sanitarios. Y ya sabemos, bueno, pues los rellenos sanitarios sí son una solución, pero hay que mejorarlos, hay que ser más eficientes y hay que tratar de colmatarlos con residuos que pudieran ser tratados. En la imagen inferior derecha, no sé si se llega a apreciar, pero lo que se ve son unos peces en un agua asquerosa y espantosa. Bueno, el tratamiento de los lixiviados de esos rellenos sanitarios es de las cosas más costosas y esos lixiviados se generan principalmente por la franja orgánica, la gran cantidad de franja orgánica que entran en ellos. Sabemos que los residuos son diferentes. Los residuos que generamos en nuestras casas son de diferentes tipos. Hay, digamos, una conciencia a nivel global con respecto a los reciclables, el cartón, el vidrio, el papel, los plásticos. Los plásticos ahora mismo, digamos que están en el top de la información y de la concientización, también pues por toda la contaminación de los mares, ¿eh? Pero también hay otro tipo de residuos, como los residuos peligrosos, medicamentos vencidos, bombillos, pilas que contienen mercurio, donde sí está regulado y donde hay empresas que prestan el servicio pues de desactivación, de disposición final en celdas seguras cuando no se puede hacer ningún tratamiento, pero los orgánicos, en nuestro caso, pues son la mayor franja. Y digo en nuestro caso porque me refiero al caso colombiano, porque por el tipo de consumo y de vida que se lleva en Alemania, que no se cocina tanto, pues se habla de un 27% solo de residuos orgánicos en Alemania. En Italia 42, aunque me imagino que pues en la región del sur, en Nápoles, era más alto y a lo mejor en el norte más bajo, en España también un poco más alto, en Colombia varía, o sea, quiero decir, ese 61 no es un número exacto, o sea, quiero decir, pues dependiendo además de regiones, de estratos, pues se puede generar más orgánicos o menos orgánicos. Nosotros esta imagen sí la hemos mostrado muchas veces, ahí no somos tan estrictos con ese 61, hablamos de que la franja orgánica varía entre un 45 y un 70%, donde de ese kilo que nosotros tenemos, de ese kilo en nuestra bolsa de basura, pues digamos que 600 gramos o 610 gramos serían de orgánicos. Y entre los orgánicos nosotros hacemos una diferenciación, orgánicos en general y orgánicos frescos, sobre todo en base a la pequeña escala, no tanto a la escala industrial, que voy a seguir mostrando algunas imágenes, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen las empresas de servicios públicos o los grandes rellenos? Pues tienen herramientas para una correcta disposición de esos rellenos, así no haya cultura de separación en la fuente. ¿De acuerdo? El compostaje viene del latín, quiere decir componere, juntar, y se juntan residuos orgánicos. Pero cuando tenemos esta problemática de tener residuos de todo tipo, inservibles, plásticos, maderas y orgánicos, hay una solución que parte por triturar los residuos, que es la parte mecánica. Esa solución se llama tratamiento mecánico-biológico. Tratamiento mecánico-biológico. Es decir, hay una parte de trituración, de reducir la partícula, y hay una parte biológica que esa franja orgánica, ya sea un 27% como es en Alemania, o ya sea un 40% en Italia, o ya sea un 50%, a mayor franja orgánica, incluso más efectivo el ejercicio. La parte biológica es degradarla, es reducir esa papaya o esa manzana que está con esa bolsa de plástico. Entonces aquí ven una pila que luego es cubierta, pero que el principal, digamos, proceso biológico es inyectarle aire para que los microorganismos trabajen y reduzcan, no el plástico, porque eso no se va a reducir, pero sí la parte orgánica. Aquí en el diagrama se ve un poco mejor, que sirve tanto, repito, para tratamiento mecánico-biológico cuando no hay separación en la fuente. Eso en las casas no lo podemos hacer,
Como compostaje cuando hay separación en la fuente, cuando la plaza mayorista, cuando la empresa de lodos, lácteos, cuando la empresa que recoge las podas del municipio puede llevarlo a una planta de compostaje, podemos tener una pila de compostaje. Si hay, nosotros como Control Grun estamos intentando para este año y el siguiente desarrollar un proyecto en que va a haber una planta que tenga 3 búnkers para orgánicos, para hacer compostaje, y un búnker para esos residuos que todavía, por X motivos, todavía no hay separación en la fuente y están contaminados. Se conforman los residuos sobre una tubería que está perforada. Al fondo ven un blower, un ventilador, que es el encargado de inyectar aire, porque la descomposición, la degradación, se requiere, que, en este caso, que sea aeróbico, con oxígeno. Y colocamos para procesos industriales que, repito, pueden tener 6 metros de ancho por 2,5 metros de alto, casi 3 metros de alto, pues se coloca un sensor que mide la saturación de oxígeno. Ya estamos familiarizados con eso por la pandemia, por el COVID, lo que es la saturación de oxígeno. Pues así como nosotros no podemos desaturarnos y tenemos que ir a la UCI, algo parecido le ocurre a los microorganismos que están en la materia orgánica. Si bajan de un determinado de un grado de oxigenación, pues empieza a pudrirse y a generar malos olores. Hablamos no de una caneca, hablamos de procesos industriales. Al detectar que el oxígeno baja, el sistema da la orden para la aireación y para que toda esa pila esté en un proceso aeróbico. Con diferentes configuraciones. No sé si el mouse se ve, Juan Carlos, ¿me puedes confirmar que el mouse se ve cuando yo punteo algo? Perfectamente bien, Daniel, adelante. Perfecto, entonces en el recuadro inferior izquierdo ven la figura de una persona en un gran búnker. Quiero decir, estamos hablando de materia orgánica a una gran escala. Y esto tendrá su importancia cuando hablemos de las composteras con respecto a la aireación. Lo que aquí hay es, en esto que está cubierto ahora mismo, seguramente 1, 2, 3 o 4 líneas de tuberías que lo que inyectan, en este caso, es aire. En la parte de arriba ven solo una pila con esa aireación. La aireación, el oxígeno, es un elemento importante, tanto en compostaje industrial como en compostaje a pequeña escala. Repito algo que he dicho muchas veces, una caneca de basura no es una compostera. Si nosotros tenemos una caneca de basura 3 días en nuestra cocina con materia orgánica, al abrirla va a generar olores. ¿Por qué? Porque no hay aireación, y eso es lo importante de las composteras, que están diseñadas para que tengamos aireación al interior. Hay otra manera de airear. Hay otra manera de airear y que es más, se asemeja un poco más o es más conocida, que es a través de volteadoras. Es una manera con unos rotores. Estos equipos tienen rotores. También son procesos industriales, ¿de acuerdo? Y nosotros en el compostaje a pequeña escala, en algún momento diremos, si tenemos problemas de olores, seguramente tenemos una mala mezcla, tendremos un exceso de humedad y tendremos que remover con un mezclador, y tendremos que hacer algo parecido a lo que hacen estas máquinas volteadoras. La de la derecha lo que está aplicando es líquidos, porque en los procesos industriales hay muchas veces que lo que necesitan es humedecer las pilas o deshacerse de algún tipo de residuo orgánico líquido, y lo que hacen es aplicarlo sobre material orgánico sólido. Lo que ven aquí es otro tipo de volteo jalonado con un tractor, pero lo que está haciendo no es triturar, es airear, ¿de acuerdo? Está moviendo la pila. Esto va comiendo no desde la base, sino lateralmente, y lo va echando a otro lado. Pero lo que hace en ese momento es airear. Estamos hablando de pilas muy altas, de materia orgánica, de pilas de 3 metros de alto, 3,5 metros, procesos industriales. Pero todos ellos, tanto la aireación forzada, la volteadora autopropulsada, la jalonada por un tractor, antes de todo eso, así como en el relleno sanitario lo ideal es triturar los residuos, aquí exactamente lo mismo. O sea, uno no puede meter
una papaya o una auyama entera en una compostera, ni siquiera en un búnker de esos, o ni siquiera, o no es lo recomendable, con una volteadora. Es posible que la volteadora con su rotor termine picando y despedazando, pero el objetivo no es tener toda una planta regada y yendo triturando de a poquito. Lo ideal es triturar y mezclar adecuadamente, porque compostar, como hemos dicho en un montón de charlas, viene del latín, y me he dicho en esta misma, y lo voy a repetir muchas veces, quiere decir juntar, mezclar. Hay en procesos industriales equipos especializados para eso. Son como unos grandes turmix, unos mixers, donde echamos residuos. Si nosotros en nuestra compostera, imagínense que tenemos, hacemos jugo de guayaba. Y, ¿me escuchan bien? Hay un micrófono abierto, ya lo vamos a cerrar, gracias. Listo. Adelante. Decía, en la primera imagen, aquí lo que ven son unos lodos. Ahora mismo no recuerdo de qué tipo. Estos lodos son ricos en nitrógeno y los mezclamos con pasto o con heno, que es rico en carbono y más seco. Si nosotros quisiéramos conformar una gran pila de 2,5 metros solo con lodos, se desmoronaría. Por eso necesitamos algo que ustedes van a escuchar en la charla, material estructurante. Material estructurante es algo que suena un poco abstracto, pero esta es la presentación. O sea, que cuando yo tenga mis residuos de cocina, por ejemplo, no lodo, sino la pulpa de la guayaba, el bagazo de la guayaba que hemos hecho, entonces tendré que mezclarlo con pasto o con hojas secas o con viruta. Mezclarlo para disponerlo en la compostera. Entonces, esto que lo muestro a nivel industrial no está lejos de nuestro día a día. Nuestro día a día supone generar diferentes tipos de residuos. En la imagen del medio, pues ya están relativamente picados, pero estas acelgas, pues sería conveniente picarlas. Este pasto que está guadañado ya está relativamente picado, pero estas hojas que tenemos aquí, pues las podemos picar. Las podemos picar con tijera o las podemos picar con herramientas. Cuando las empresas a nivel industrial ahorran en esa mezcladora, trituradora de la que estábamos hablando, incurren finalmente en más gastos de operación. Es un equilibrio. Generalmente uno no invierte en maquinaria o en tecnología para hacer los procesos peores, sino para mejorarlos. Entonces, pues estas hojas, algunas son del tamaño adecuado y otras, pues hay que triturarlas o reducirles el tamaño. Entonces, por ahí es donde viene la adquisición de equipos, de tecnología, para facilitarnos nuestros procesos y que todos tengamos acceso de manera sencilla para hacerlos eficientes. ¿Por qué nuestra alianza Control Group con Durespo? Pues porque a pequeña escala venden equipos que son fácilmente aplicables por vecinos, por comunidades, por veredas, para triturar hojas de un tamaño grande y reducir y tener un volumen considerable de material estructurante para los residuos que vienen de la cocina, que son húmedos principalmente y que vamos a tener que mezclar. La herramienta, la compostera, pues hay muchos y hay muchos modelos, pero la esencia es el conocimiento, el aplicar las diferentes herramientas correctamente, ¿de acuerdo? El verdadero protagonista o los verdaderos protagonistas no son finalmente nuestras herramientas, ni siquiera nuestro conocimiento, sino unos seres vivos que, aunque no los veamos, existen y son nuestros aliados. Y si no les damos las condiciones adecuadas, pues entonces vamos a tener muchos problemas. Estos son nuestros protagonistas, nuestros aliados, los buenos de la película. Se llaman microorganismos y están en todas partes. Están en nuestras frutas, en nuestras verduras, están en la mesa de la cocina y por eso tenemos que limpiarlo, para que no nos degraden rápidamente las cosas o no nos las contaminen en un momento dado. Entonces, nuestras composteras, en alguna ocasión he dicho, funcionan como un frutero a la inversa.
va a ser el lugar donde vamos a dejar los residuos para que se vayan descomponiendo, y cuando a los 4 o 5 días apliquemos otra peladura de manzana o una peladura de zanahoria, pues va a estar en contacto con residuos que ya entran en descomposición. En el frutero, cuando vemos que una manzana se está poniendo pocha, se está oscureciendo, pues la quitamos porque sabemos que nos va a contagiar a las buenas, ¿no? Pues esto es al revés. Necesitamos que la compostera sea eso, ese frutero donde adicionamos esos residuos porque se van a ir degradando más rápidamente. Los términos técnicos, pues, que hay que tener en cuenta en el proceso de compostaje es la relación carbono-nitrógeno, es decir, cómo alimentamos de manera balanceada a estos microorganismos. La humedad no es buena, ni un exceso ni una escasez de humedad. La temperatura es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, la porosidad, el oxígeno, por supuesto, porque son seres vivos, y ya lo mencionaba, para procesos industriales, y el pH. Las composteras deben estar ubicadas, pues, en un lugar de fácil acceso, que tengan el piso nivelado. Ojalá en sombra, y ojalá pues que tengan un cierto cubrimiento, sobre todo en climas tropicales como el nuestro, por los grandes aguaceros que hay o incluso por el sol tan agresivo. Entonces, así sean en polipropileno y son resistentes, pues cuanto más las cuidemos, pues más nos van a durar como herramientas. Y lo que he mostrado para procesos industriales sirve a pequeña escala. Pretratamiento, tratamiento y post-tratamiento. Cuanto más invirtamos en el pretratamiento, pues menos tendremos que preocuparnos del post-tratamiento, y incluso mejor nos irá en el tratamiento. Repito, no es frecuente en plantas de compostaje industrial aquí en Colombia que se tenga un equipo de trituración. Es realmente difícil, porque la gente quiere siempre saltarse un paso y ahorrar y no invertir. Y yo, pues, pongo algo que es, porque hay muchas veces que nos tocan, pues, beneficiarios, una escuela o un colegio, y hay veces que uno ve jefes de, no sé, de proyecto, o sea, ingenieros, gente muy capacitada, más capacitada y con más títulos que uno, dice, no, yo creo que eso no lo voy a necesitar realmente. Y sin embargo, los niños de 5, 6, 7 años en primaria lo pueden ver fácilmente colocando una manzana entera y una manzana picada. Ese soy yo, parezco la bruja de Blancanieves con la manzana, e intentando grabar un vídeo con Durespo que algún día vamos a editar y os vamos a compartir, precisamente haciendo un ensayo de manzana entera, manzana picada y manzana aplicándole limón, por el pH. Los cítricos no los recomendamos en compostaje a pequeña escala, pero no es una prohibición, porque esos cítricos van a retardar el proceso de degradación. Y eso es lo que queremos mostrarle a los niños en los colegios, o eso es lo que insistimos mucho a los profesores que lo hagan, que los niños puedan ver cómo una manzana entera y una manzana picada no se comportan igual. Y eso no tiene nada que ver ni con la aireación forzada, ni con la volteadora autopropulsada, ni con la volteadora jalonada por el tractor, ni con la compostera negra, ni con la compostera verde, ni con la compostera sin compostera. O sea, quiero decir, si uno hace un proceso, pues va a ayudar a la naturaleza, a la cuadratura del círculo, a descomponerlo mejor. ¿Que es un proceso industrial y dan servicio a una empresa de naranjas? Pues seguramente ese proceso saben que ese lote va a tardar más. Que ustedes en su casa finca lo que tienen precisamente, aparte de otros vegetales, es un limonero o un naranjo. Bueno, pues no es una prohibición, o sea, quiero decir, es una recomendación que sepan que ese proceso va a tardar un poco más. Ya está, o sea, quiero decir. Ahora, si es una comunidad, si quien me está escuchando es el administrador de una unidad residencial y tienen 10 vecinos, y de los cuales 10, 5 se hacen jugos de naranja y exprimen naranjas y hacen 3, 4, 5 kilos diarios, pues como líder de ese proyecto, mi recomendación sería no le adicionen naranjas, porque va a retardar el proceso, porque lo va a hacer más lento. Empiece con otros residuos que son más sencillos de degradar, y aparte esos. Esas son recomendaciones, repito. La humedad,
es un elemento fundamental porque un exceso de humedad lo que hace es saturar los poros y no permitirle a nuestros héroes, a nuestros protagonistas, que son los microorganismos, descomponer la materia orgánica. Cuando esa humedad es extraordinariamente baja, ocurre lo mismo. No le estamos dando las condiciones adecuadas y, por lo tanto, no ayuda a que los microorganismos degraden la materia orgánica. Compostar, del latín componere, juntar. Dependiendo de la tecnología, dependiendo de la maquinaria, se recomienda un inicio de 55, 60, 65% de humedad máximo. Piensen que el cuerpo humano, con huesos y cartílagos, somos 70% agua. ¿Qué es un tomate? ¿Qué es una papaya? ¿Qué es una manzana? Principalmente es agua. Entonces, siempre para arrancar un proceso de compostaje tenemos que tener en cuenta que tendremos que tener una cantidad de material seco, ¿eh? Eso es muy importante. Y eso es tan importante como para eso les mencioné el ejemplo de esta empresa de compostaje, que se iba la madera a 3 kilómetros antes a quemarlas a cielo abierto. Ellos la necesitaban y, sin embargo, hacían un proceso que era pues absolutamente poco amigable con el medio ambiente. Aquí tienen un bebé, imagínense a su microorganismo, esta es como la imagen para sensibilizarlos, no vamos a dejar ahogar a ese niño, no vamos a dejar ahogar a nuestros microorganismos en una cantidad de agua espantosa. Entonces, las composteras generalmente tienen tapa, una tapa que permite que si llueve, pues no se moje el interior. Y tiene unas perforaciones en los laterales para que el aire sí entre. Pero si hay un gran aguacero o hay una correntía de agua porque las composteras están en una, pues se moja la parte de abajo. Entonces, por eso recomendamos un cierto techo. No lo tienen. Hay muchas composteras pues pónganlo debajo si acaso de un árbol, tal vez. Eso sería como la recomendación. Pongan un polisombra, aunque el polisombra pues permite que caiga algo de lluvia. Eso ya es una cuestión técnica y estética que cada propietario, que cada cliente pues tiene que evaluar. Otro elemento importante es la relación carbono-nitrógeno. El alimento que le damos balanceado a nuestros microorganismos. No es lo mismo comerse un plato de espagueti solo que comérselo ricamente acompañado de salsa boloñesa y queso parmesano. Los niños se lo comen más rápido cuando está acompañado de salsa boloñesa y parmesano y les alimenta más, y sin embargo, si está demasiado reseco, pues tardan más en comerse el plato. Lo mismo con nuestros microorganismos. Cuidémoslos y demos comida balanceada. Si solo aplicamos pasto, si solo aplicamos aserrín, si solo aplicamos viruta, verán que tarda mucho en descomponerse. Si solo aplicamos salsa boloñesa, que sería el material rico en nitrógeno, si solo aplicamos lodo, vamos a tener grandes problemas de olores, vamos a tener grandes problemas de descomposición. Va a ser muy difícil. Entonces, pues valga el ejemplo de los espaguetis o valga el ejemplo de las empanaditas, pónganle una porción de nitrógeno, pónganle una porción de ají a esas empanadas para descomponerlas adecuadamente. El compostaje tiene que ver mucho con las recetas, como con cocinar. O sea, es una metáfora frecuente en nuestras charlas y, bueno, pues esta es una imagen que siempre hemos tenido. Dentro de los elementos que aportan carbono, pues está la viruta, está la aserrín. Preferiblemente nosotros decimos que recomendamos la viruta por la estructura, por darle cierta porosidad, o recomendamos las hojas que tienen unas ciertas ramitas o tallos. ¿Por qué? Porque va dando porosidad dentro de lo que es la compostera. Entonces, aquí tienen una imagen de hojas con el material húmedo y cómo lo mezclamos, cómo no quiero, digamos, que sea por capas. Quiero que esté mezclado. Yo creo que esas manzanas deberíamos picarlas, era simplemente para que se visualizara en la imagen que necesitamos que esté mezclado tanto el material seco como el material húmedo. Eso no quiere decir, hago la salvedad, que hay veces
que cuando tenemos sobre todo pues banano y algún otro tipo de frutas aparezcan mosquitos. Y mosquitos de la fruta que puedan ser indeseados, que no le guste a la persona que está operando la compostera. Bueno, ahí sí me hacen esa capa de lasaña. Ahí sí me ponen una capa fina pues de pasto o de viruta o de aserrín para cubrir y que me sirve como material estructurante la siguiente vez que voy a echar residuos de la cocina. La porosidad, bueno, esta imagen me queda con respecto al aserrín y la viruta. Recuerden que van a estar los microorganismos y si están completamente apelotonados, pues no van a respirar y van a necesitar. Entonces, es necesario que haya una cierta estructura, tanto en la compostera como en las pilas industriales, no tanto en las que son de volteo, porque esas cada X tiempo pues los están moviendo. Como efecto de la actividad microbiana, la temperatura va a subir y va a eliminar ciertos patógenos. Ahora bien, en este punto en el que la temperatura sube y a partir de 55 grados se higieniza, hay que tener en cuenta que hay algunos residuos que no son no solo recomendados, sino nada recomendados utilizar en las composteras. Me estoy refiriendo a los excrementos de animales carnívoros, de perros y gatos. Así nuestra compostera puntualmente alcance los grados de higienización, ya sea 55 para Colombia, 60 para otras legislaciones, no es del todo evidente que en algún punto de la compostera no se alcance esas temperaturas y por lo tanto compostaje que en el denominador común de todos nosotros es llevarlo a la agricultura, eso es un riesgo de salud pública. Hacer compostaje con excrementos de perros o gatos y luego llevarlo a un cultivo pues a nivel rural de cualquier tipo de vegetal, a nivel unidad residencial, pues de aromáticas o cualquier otra cosa. Entonces, en los procesos industriales que tratan biosólidos, que son los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y que dependiendo de si hay empresas industriales que aportan o no aportan, pero si fueran solo lo que vulgarmente en el mundo del compostaje se llama humanaza, pues tenemos equipos que miden la higienización, la sanitización de esos lotes y hay un cierto control, no un cierto, hay un control para medir que la pila en diferentes puntos alcanza esa temperatura y repito, son procesos industriales con mayor rigor, con un rigor técnico para garantizar que sí hay sanitización y que sí se puede llevar esos residuos a la agricultura. Pero en compostaje a pequeña escala, pues realmente no es recomendable. ¿Cómo funciona la aireación en la compostera? Efecto chimenea. Repito, tienen ciertas perforaciones y en el caso de que por cuestión de mezcla, por cuestión de compactación, por cuestión de humedad, no sintamos, o mejor dicho, sintamos un mal olor, ahí nos toca remover la compostera, hacer como esas volteadoras y moverlas un poco para que haya esa aireación. Podemos adicionar más material estructurante para secar si es un problema de humedad, para darle porosidad y estructura. En las composteras, pues evidentemente el material que está más abajo es el material estabilizado, en la mitad está el material en proceso y luego está el material fresco. Si tenemos varios módulos, podemos llegar a llenar una completamente y la recomendación sería que en la parte de arriba pues pusiéramos la fecha de la última vez que hemos llenado y dejarlo y va a ir perdiendo volumen. Llenar la segunda compostera que esté a continuación, cerrar la tercera, la cuarta, pues dependiendo de los procesos, porque hay gente que solo tiene una compostera y otros pues que tienen 2, 4, 8, en fin. Si nosotros hemos triturado o no hemos triturado, al final tendremos que hacer un tamizaje. Ese material estructurante, si estamos hablando de viruta, pues de aserrín, evidentemente, muy fácilmente va a pasar y no vamos a necesitar. Si tenemos algún tipo de rama un poco más sólida, pues sería bueno. En este punto voy a hablar de algunos residuos orgánicos
que no recomendamos compostar. Ya mencionamos los cítricos por una razón de tiempos. Las pepas de mango son muy duras, no se van a descomponer en 2 meses. En procesos industriales es un producto maravilloso. ¿Por qué? Porque le da porosidad a esas pilas tan altas y sabemos que vamos a tener material recirculando y que además va a tener el inóculo de haberse ya hecho un proceso de descomposición. Para pequeña escala no es tan recomendable tener, digamos, esas pepas de mango o esas pepas de aguacate. Las pepas de aguacate son más fáciles de descomponer y de triturar que las pepas de mango. No recomendamos huesos de pollo o chuletas de cordero, quiero decir, no se descomponen en 3 meses. Y entonces aplicarlo eso no solo a la agricultura, sino luego a un jardín, pues no se ve bonito una petunia con una chuleta de cordero. Y en el proceso tanto rural como en unidades residenciales, el aplicar carnes o pescados, pues lo que va a incidir es que más fácilmente vamos a tener visitantes no deseados como roedores. Entonces, en ese apartado, bueno, pues son consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta. En procesos industriales lo que hay pues son equipos grandes, que son los trómeles o en su defecto pues las zarandas. Esta es una planta que tenía algo de suciedad, pero que el material terminaba quedándoles pues muy limpio, zarandeando el material. Algo así les tiene que quedar a ustedes para la aplicación del compost. Si hay alguna rama, se reutiliza, eso no hay problema. Voy a hablar al final, cuando ya hemos terminado el proceso. La gente me pregunta mucho, ¿y cuánto dura un proceso de compostaje para que tenga buena calidad? Pues hay varios, hay varios, hay varios factores que inciden, ¿no? Pero uno precisamente es la partícula con que arranca el proceso. A menor partícula, más fácil de descomposición, más rápidamente se descompone. Pero con respecto a la calidad del producto final, pues generalmente en un mes lo que tienes es material estabilizado. En un mes tienes material estabilizado y en 2 meses podemos decir de un producto final bueno. Hay una manera de medirlo. Hay algo que se llama test de autocalentamiento en la escala Rotegrade, y es que independientemente de la tecnología, de la maquinaria que utilices para descomponer la materia orgánica, evidentemente eso va a perder humedad. La norma colombiana exige que sea 30%, si estoy correctamente, 30% si es de origen vegetal y 20% si es de origen animal. Pero cuando la humedad es tan baja, lo que ocurre es que se inactivan nuestros microorganismos. ¿De acuerdo? O sea, está bien que pongan esa norma. Dicen, para no transportar agua, para no transportar humedad, para que el cliente tenga. Pero lo que ocurre principalmente, o sea, secar es un verbo y degradar es otro verbo. Y compostaje está más cerca de degradar que de secar. Entonces, si lo que ustedes hacen en 15 días es secar el material, cumplirán la norma colombiana, pero no tendrán un buen compost. Entonces, eso a veces ocurre. A veces secan en 15 días o a veces secan en un mes o en un mes y medio. Pero si lo que hacen es secar y no degradar, no darle las condiciones adecuadas a los microorganismos, lo que ocurre es lo que se puede medir con esta prueba. Y es que material seco se le adiciona agua, que es lo que le va a ocurrir, porque el compost es para aplicarlo en el campo, para aplicarlo en una huerta y que llueva o que se riegue. Entonces nosotros a ese compost que viene seco cumpliendo la norma le adicionamos agua. Lo humedecemos, no completamente, hasta alcanzar una humedad de 55-60% humedad, lo metemos en un vaso que no permite que se pierda la temperatura y conectamos un termómetro para monitorearlo. Y aquí tienen un compost que arrancaba con una temperatura aproximadamente de 25 grados y después de 10 días el aumento de la temperatura es mínimo, son 4 grados, pues no llega a los 30 grados, puede ser 29, 28 grados, ¿de acuerdo? Esto es un compost que en la escala además marca Rotegrade 5, es un compost maduro. Si hubiese aumentado un poco, pues sería Rotegrade 4 y también sería factible pues en los países que tienen esa legislación,
hay una legislación que solo permite comercializar compost, que es Rote Grade 5, Rote Grade 4. Esto en Colombia no existe hoy por hoy. Hace muchos años, digo hace muchos años, antes de la pandemia, recuerdo que el Ministerio, creo que fue de Agricultura o de Medio Ambiente, nos visitó y se interesó por conocer un poco pues la legislación que había en otros países, y ya saben que muchas veces la legislación viene pues una especie de copy-paste de otras legislaciones. Y bueno, pues le estuvimos explicando un poco esto. Creo que en Chile tienen tanto el método Solvita, respirométrico, que he escogido de Estados Unidos, y también el test de autocalentamiento de Europa, que es el que se aplica en Europa. Y por el contrario, tienen una, una, una gráfica de un compost de 7 semanas, pero que también pues estaba en 25 grados cuando arrancó, y sin embargo sube a 52. No sube a 60, que la temperatura puede llegar a subir 60, 70. Ha tenido un proceso de compostaje, pero sigue siendo, en Rotegrade 2, es un material activo. Si fuese 3 sería estable, pero 2 es que todavía es activo. Y por lo tanto, hombre, pues activo no sería recomendable aplicarlo en ningún sitio. Lo estable, ahí sí. Ahí yo en determinados tipos pues si lo voy a aplicar a un árbol, pues no voy a tener problema. Si los ingenios azucareros van a aplicarlo en un campo que la siembra va a ser al año siguiente, pues no hay ningún problema. Pero si lo voy a aplicar en una plantación ¿de qué? De unas semillas muy sensibles, o de unas aromáticas sensibles, pues esto lo que me va a hacer, a lo mejor la primera vez que aplico ese compost no me va a quemar las semillas, no me va a quemar las plantas, pero muy seguramente si sigo aplicando me quemará mi cultivo, y entonces va en contra de mi, de mi proceso productivo. Resumiendo, lo que sí recomendamos compostar: residuos vegetales y frutas, excepto cítricos, pero no es una prohibición, repito, hierbas cortadas, flores y hojas, y residuos orgánicos de la cocina, ojalá que no estén cocinados, ojalá que no tengan huesos, ojalá que no sean pues ni lácteos, ni grasas, ni salsas más difíciles de descomponer. ¿Qué nos recomendamos e incluso vehementemente prohibiríamos? Pues los excrementos de mascotas. Por favor, ténganlo muy presente. Nos recomendamos carnes, huesos, pescados, así sean orgánicos, y por supuesto no es orgánico el papel pintado, el plástico, piedras, metal y vidrio. Eso, como explicaba, en procesos industriales se llama no compostaje, sino se llama tratamiento mecánico biológico de residuos. Con la herramienta adecuada para cambiar el comportamiento, pues podemos a las nuevas generaciones inducirles a que no cometan los errores que hemos cometido nosotros. Que composten. Esta hoja de la izquierda se podría triturar un poquito más, sería lo recomendable. La herramienta, pues bueno, pues quedará ahí. Ahí está el mezclador en una de las composteras que nosotros comercializábamos, y ahí están los residuos de cocina que tienen que estar picados. Esa es la gran recomendación. Conclusiones: el compostaje doméstico, institucional, requiere de conocimiento de los alcances de los procesos. Se requiere un proceso de seguimiento riguroso al inicio para conocer las variables principales que se trabajan en una institución y determinar el crecimiento de forma sustentable, técnica, económica y social y ambientalmente. Porque en algunos casos hay unidades residenciales, hay colegios, me ha tocado ir a instalar una compostera y no tener zonas verdes. Eso puede ser muy complejo, y es una pena, porque si no tenemos pasto o no tenemos hojas, pues hacer un mal proceso para que además los niños aprendan un mal proceso, pues es muy complicado. Hay unidades residenciales que tienen una gran conciencia ambiental, pero que al no tener zonas verdes, pues lo que tienen que es ir a comprar el aserrín o la viruta, acumularla en un espacio que lo tenían previsto para otras cosas, y es complejo. Entonces, por eso es importante tener claridad en estos aspectos. La creación de estrategias de aprovechamiento de residuos orgánicos con las herramientas y capacitación correctas crean los pilares para el cambio en la conciencia de los ciudadanos. Hay muchas políticas públicas de aprovechamiento de orgánicos, bienvenidas sean. Hay mucho interés de los particulares, mucho mejor. Bueno, pues como Juan Carlos había dicho, que la dinámica va a ser
que Carlos pues intervenga y haga preguntas y nos comparta, pues ya estoy a la orden para el conversatorio y luego para las preguntas de las personas. Daniel, muchas gracias por la información. Pues hemos encontrado precisamente que después de la apertura de esta conferencia han ingresado muchas más personas. Entonces queremos dar un poco de contexto a lo que dice Daniel. Hemos pasado por la explicación técnica con un conocimiento además muy práctico de los procesos, no solo industriales, sino cómo se pueden llevar a nivel residencial. Hemos querido cruzar esta información con un invitado especial, que es Carlos Díaz. Carlos Díaz es de la Granja del Borrego. La Granja del Borrego es una finca que está en San Francisco, en Cundinamarca, y a través de las redes sociales se ha hecho conocer y está contando qué es todo lo que se hace en el campo y las dificultades que hay en el campo y la está llevando a que muchas personas las conozcan. Y un ejemplo de ello es que la Granja del Borrego en sus redes sociales hoy se acerca a los 270.000 seguidores. Eso es una cifra bastante respetable. ¿Y por qué? Porque hay un interés en que la gente conozca lo que está pasando en el campo. ¿Y dónde entra Durespo? Precisamente tanto Control Group como la Granja del Borrego son aliados de Durespo en función de que Durespo es importador y comercializador para Colombia de equipos para trituración de residuos orgánicos ya más a pequeña escala. Digamos que hay diferentes opciones, pero no la industrial, pero entramos en lo que a muchos de los presentes les interesa. ¿Qué queremos ahora, pues, con Carlos? Que Carlos, como ven, no estamos hablando que es una persona de mucha edad y ahorita nos va a contar, Carlitos, cuántos años tiene, pero nos va a contar qué hace en la Granja del Borrego a nivel de compostaje y cómo eso cruza con lo que dice Daniel o cómo se podría recomendar de lo que hace la Granja del Borrego, que cómo debería ser un proceso un poco más técnico. Entonces aquí el mensaje es no estamos ni bien ni mal, simplemente es para que conozcamos qué se puede hacer y qué no es recomendable hacer. Adelante, Carlos, bienvenido. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por la información que, pues aparte de que ya llevo un buen tiempo aprendiendo, pues por las personas de la zona, aprendí bastante. O sea, habían cosas y máquinas que yo ni conocía, pero pues ya ahora las conozco, en serio, muchas gracias. Y pues bueno, yo acá en la granja composto, hago compost. No sé si decirlo a nivel industrial, pero tampoco es como de manera individual, porque pues acá en la granja tenemos un invernadero con 1100 plantas de tomate y eso lo compostamos, entonces ya es como, pues sí, hay harto residuo. Aparte de eso también yo le tengo una huerta a mis gallinas donde hay mucha hortaliza, entonces todo ese residuo que llega también hago compost con él, entonces pues sí sale mucho compost. Y lo hago desde hace mucho, he tenido muchas composteras pequeñas, grandes, medianas. Hace poquito terminé una que era mediana, que intenté hacer una bajo árboles que me habían dicho que era bueno, que era malo. Al final no me salió muy bien, pero bueno, salió algo de compost. Eh, pero la verdad, me ha ido muy bien y aparte que nosotros tenemos una máquina que nos dio Durespo para triturar los residuos orgánicos, que también la utilizamos hace poquito, hace como 5 días que empezamos a hacer el compost de las 1100 plantas de tomate, porque hace como medio mes, hace como 15 días se acabó la cosecha, entonces todas las plantas de tomate la utilizamos y esa máquina me ha servido muchísimo para triturar todo y está muy bueno. Pronto mostraré cómo va la pila de compost. He utilizado, llegó una persona nueva a la granja que ya la presentaremos, me está enseñando una nueva técnica que utiliza un caldo de equinaza. No sé, me han dicho que es buena, pero no sé de pronto si hay una opción mejor aparte del caldo de caballo. Bueno, yo caldo de caballo no he probado nunca caldo de caballo. Pero, a ver, la quinaza evidentemente es un producto muy bueno y sobre todo lo que hace es coger muy rápidamente, aumentar la temperatura. ¿Eh? Aquellos que tengan pesebreras, has mencionado las gallinas, todo ese material
te va a servir mucho para el proceso, para esos residuos del tomate que estabas mencionando. Repito, es un equilibrio entre carbono y nitrógeno. Recuerden que cuando se guadaña ese pasto recién cortado que es verde, es rico en nitrógeno. Si tienes un gran volumen, no, en esta presentación no lo pusimos, pero en el pasado en otras presentaciones sí está el caso de Bogotá, de un restaurante cuya dueña era beneficiaria de un proyecto, pero el restaurante estaba dentro de Bogotá, no tenía zonas verdes. Pero como la señora era súper ambiental y súper comprometida, efectivamente lo que hizo fue llevarlo a la finca que tenía a las afueras de Bogotá y llevar las canecas. Construyó un techo rígido y en sacos, en arpilleras, en sacos de concentrado que se dan a los animales, cuando los reutilizaba y guardaba el pasto recién cortado, que era también por volumen muy grande. Ese pasto, con el tiempo, a los pocos días, se va secando. Entonces, una recomendación sería esas hojas recién cosechadas que sobran, que son verdes todas, no las metería de golpe en la compostera, simplemente las dejaría secando, iría adicionando diferentes residuos húmedos que se van generando en la granja y otros, que, pues, quiero decir, el tomate sí no lo haría, pero digamos el tallo o hojas sí las dejaría secando y las voy incorporando poco a poco, porque es verdad, precisamente lo que mencionaba al principio de la conferencia, pues el proyecto era en Pitalito Huila, el proyecto no era agroindustrial, era para las casas, pero ellos tenían una problemática y era la cosecha con el café, con el mucílago y con la cascarilla. Y entendí, porque yo nunca había visto, y todavía no lo he visto, que la cascarilla, según se recoge, es húmeda, pero que al paso del tiempo se va secando. Yo no sé si tú tienes café en tu granja. Pues esta granja hace como 30 años que mi abuelo era cafetera y por ahí todavía hay algunas plantas, pero pues todavía hay un poquito. Pero recolectan café. No, pues he querido grabar unos videos de cómo se hace el proceso de poquitas plantas, o sea, en realidad hay como 3 plantas, Ah, bueno. pero se ha cosechado de ese un poco. Bueno, pues lo que me contaban era que precisamente a veces no por tres, sino que ellos tienen un volumen un poco más grande que se genera y que es una problemática. Entonces yo decía, pues con respecto a la cascarilla, hagan un poco como el pasto. Es decir, hago la traducción no desde la parte rural, sino a la parte urbana, esas unidades residenciales que tienen zonas verdes y contratan a un guadañador cada 3 semanas. Y de repente se genera un gran volumen de pasto y tienen que sacarlo. No, acumúlenlo y ese en el día a día, pues el primer día, repito, va a ser nitrógeno, pero muy breve el lapso de tiempo se va a convertir en material rico en carbono, en material seco, que me va a servir, en el caso, decía, de los cafeteros, para el mucílago, que es otro tipo de residuo húmedo, ¿de acuerdo? En el caso tuyo, si tus gallinas son de piso, pues el piso será seco, pero si tuvieras gallinas de jaula, esa gallinaza es muy húmeda, entonces lo podrías mezclar esos residuos ya secos con gallinaza húmeda, por ejemplo. No, en las gallinas que tenemos acá, pues yo he sacado la gallinaza y es seca, es ¿Es muy seca? seca. Ajá, Es de piso. Es de ¿sí, piso, sí? está en el piso. Ujú, en piso. Perfecto. Por aquí hay un comentario que nos hace uno de nuestros asistentes, que es Javier Darío Pérez. Él dice que con la cáscara de café también se hacen dulces en Ameor y que Pitalito es el municipio que más café produce en Colombia. Primeros productores de café en cantidad y calidad, lo que nos menciona Javier Darío. Bueno, a mí me dieron a probar hasta vino de café, así que Ok, adelante. Bueno, Carlos, con las recomendaciones que hace en este momento Daniel, eh, ¿cómo ves que puedas tú mejorar tu proceso? ¿Cómo lo encuentras? ¿Encuentras que hay aprendizaje o piensas que estás bien? Pues la verdad, por el momento yo creería que voy bien. De pronto,
triturar un poquito más, porque cuando sale a veces, acá crece mucho pasto, ese que es grande como de forraje, ese no se tritura mucho, entonces de pronto podría ser triturar un poquito más esas hojas, pero ya de resto todo lo hemos triturado súper bien y creo que hasta el momento pues me ha ido bien. Hemos sacado el compost como en mes y medio, 2 meses, y la vez pasada hicimos uno que llegó, o sea, se hizo muy caliente, se puso muy caliente, no sé si eso sea muy bueno o llegue a ser malo porque ya, o sea, yo la prueba que hago es con el machete, que pongo el machete y salgo y no podía aguantar, o sea, está muy caliente. ¿Es bueno eso? Pues es muy buena pregunta. Vamos a ver, lo puse en la filmina, pero tal vez no me detuve demasiado para explicarlo y es una pregunta con cierta frecuencia que hacen. Eh, el- la- la- digamos que el rango de temperatura de degradación está en los 40, 60 grados sin ningún problema, degradan la materia orgánica. En Colombia la norma creo que es en Colombia es 55 grados para que higienice. Y lo que sí es cierto es que cuando aumenta por encima de 60, 70 grados, que pueden alcanzar incluso hasta 75, 80 grados, las condiciones para los microorganismos no son las ideales para seguir degradando. Es un gran calor que a cualquiera nos impediría estar trabajando, ¿de acuerdo? Los alemanes, que nos llevan bastantes años de experiencia en el aprovechamiento de orgánicos, en el tratamiento de orgánicos, la Agencia de la Calidad del Compost en Alemania, lo que indicaba o uno de sus estudios mostraba que cuando la temperatura es superior a 60, pero la saturación de oxígeno es alta, a unos niveles muy altos, ese efecto de inactivar a los microorganismos se reduce y siguen trabajando. Pero eso es principalmente para procesos industriales. Cuando tienes temperaturas altas, a lo mejor la recomendación que te haría, pues ahora ya hay unos termómetros pequeñitos que sirven y que te ayudan de manera más científica y no tan empírica de meter el machete y que se te quede al rojo vivo, pues tener un termómetro. Y a lo mejor cuando veas que la temperatura sube 60 o 70 grados, dar un volteo, moverlo, ¿de acuerdo? Claro, dar un volteo significa un esfuerzo, un ejercicio. Y eso incide mucho cuando se hacen las composteras. Las composteras tienen que tener un cierto volumen para tener capacidad, para tener masa, para que cojan temperatura, pero si tenemos unas composteras muy grandes, ahí el problema es la aireación convectiva. En esas pilas tan grandes que yo mostraba se requería voltear, hay aireación convectiva y también volteo. En la aireación forzada, como ves, muchas son piramidales o triangulares las pilas para que tengan ese proceso. Si nosotros ponemos composteras, y eso nos ocurre, pues claro, pues en la zona rural, teniendo madera, pues mire, no voy a comprar su herramienta, pues listo. Control Group pierde ahí, pero lo voy a hacer con madera, listo. Pero cuando lo hacen con unas dimensiones muy grandes, crean una masa crítica donde la aireación no llega del todo. Y entonces, pues a veces es conveniente hacer composteras un poco más pequeñas para que esa masa, para que haya aireación convectiva. O si no, pues ya empiezan los inventos de aireación pasiva, de colocar una tubería o de moverlo y removerlo con el esfuerzo que eso supone. Muchas Les voy a gracias. hacer unos comentarios que tenemos acá en el chat y uno es buenas tardes, pregunta Mauricio Velázquez. Me gustaría saber en qué lugares se ha trabajado más la transformación de orgánicos a nivel urbano. Pues, o sea, a nivel urbano en Colombia, bueno, hay pequeñas ciudades que ya están teniendo sus plantas de compostaje, eh, varios en Antioquia, varios. Las plantas de compostaje más grandes del mundo, pero no residuos urbanos, sino agroindustriales, están en el Valle del Cauca. Los ingenios azucareros son un muy buen ejemplo.
Nosotros pues tenemos un cliente que una de las plantas más modernas del país están en Medellín, y que da servicio a la ciudad de Medellín o a algunas de las empresas de la ciudad de Medellín, pero evidentemente no ni por asomo a todo lo que se genera en Medellín, que es brutal, y todavía pues no hay, digamos, plantas de compostaje con los residuos urbanos domiciliarios, ¿de acuerdo? Esta planta que digo de Medellín trata a empresas, pero que si no las tratara irían al relleno sanitario, entonces queda servicio a la ciudad de Medellín. Entonces, a gran escala, ahora mismo no sé Bogotá si está haciendo algo nuevo, la verdad no puedo decirle, estoy un poco desconectado. Nosotros a nivel urbano, pues a futuro tenemos un proyecto en un municipio que se llama La Ceja este año y el próximo, que ya venían haciendo separación en la fuente. Es muy importante, o sea, los pequeños municipios tienen la ventaja de que ya sí tienen la cultura de separación en la fuente. En una ciudad es mucho más complejo. Y, ese es una de las grandes, pues, digamos, retos a los que se enfrenta el regidor, las instituciones, nosotros como ciudadanos, que separar los residuos del vecino del cuarto B, que llega tarde, con los vecinos del quinto A, pues eso es más complicado. Pero hay mucho por hacer todavía con pequeñas industrias, con supermercados, con plazas mayoristas, minoristas, para hacer esos procesos. Nos pregunta María Ruiz, estoy trabajando con una entidad del Estado y vamos a poner un piloto en 4 comunidades, 2 unidades residenciales, un colegio y un centro de vida de adulto mayor. Adquirimos composteras de control GRUN de capacidad 1.600 litros cada una, 4 módulos que no están divididos, pero cada uno con la entrada superior. La forma correcta de depositar los residuos sería llenar todos los módulos al mismo tiempo o módulo por módulo. Perfecto. Muy bien, no. Mi recomendación es que llenen un módulo primero, que es de 400 litros. Puede que, al no tener la pared, caiga algo al segundo módulo, pero es mínimo. Ahí es importante ese material estructurante, que estén bien triturados, que estén bien mezclados, relación 1:1 o 1:2, dependiendo de la humedad de los residuos. Y luego, cuando terminen de llenar el primer módulo, pongan la fecha. Segundo módulo, lo van llenando. No sé qué tiempo se van a demorar en llenarlo, pongamos que 2 semanas, segundo módulo. Tercer módulo, quiere decir que el primer módulo ya lleva un proceso largo de degradación. Cuarto módulo. Cuando ha terminado el cuarto módulo, si han sido, pongamos, periodos de 2 semanas, muy seguramente ya tengan no solo el material estabilizado, sino incluso maduro. Las composteras de 1600 tienen unas puertecitas relativamente pequeñas por lado y lado. Puedes sacar uno de los laterales y con una pala sacar todo el material. Con cuidado de que ligeramente parte del material del módulo 2 puede caer, pero muy ligeramente. Ya tienen un módulo. No van a lavar las paredes de ese primer módulo. Una vez que ya hicieron el proceso, ¿por qué? Porque, repito, en lo que decía en la charla, las composteras son una especie de frutero a la inversa. Entonces esas paredes ya quedaron en cierta manera impregnadas de microorganismos que cuando empiecen a llenar, pues facilitará la degradación. Carlos hablaba de la sopa de caballo, ¿no? O sea, que me imagino que debe ser una especie como, pues eso, de quinaza mezclada, no lo conozco. Sí vi en un proceso industrial alguien que me mostró, pero no pude profundizar mucho, ¿eh? Hay gente que nos pregunta, ¿y es que yo le puedo echar compost maduro? Eso se hace mucho en plantas industriales. No lo recomendamos, ¿de acuerdo? Es como haber perdido tiempo e inversión en un proceso y perder tu producto final.
En esos procesos industriales, ahí está ese tamizaje. Ahí sí sirve esa pepa de aguacate, esa pepa de mango que no se descompuso, porque tiene ese inóculo, como las paredes de la compostera. A pequeña escala, pues si tuvieran alguna ramita, esas ramitas si son buenas, reincorporarlas, porque ya tendrán también ese inóculo y te van a dar esa porosidad. ¿De acuerdo? No sé si le he dado claridad a la persona del proceso y si no, pues evidentemente nosotros, así como con los del Huila, con otros muchos clientes privados, acuérdate, Juan Carlos, nosotros tenemos en la página web un video fuimos a un convento en Medellín que hacían un proceso maravilloso, súper riguroso y durante un tiempo, pues efectivamente nos llamaban y nos preguntaban y nos mandaban por WhatsApp, vamos bien, vamos mal. Iban fenomenal, iban maravillosamente bien y por eso nos decidimos a grabar un video y cuando fuimos, el único problema que encontramos es que un mes antes habían hecho no un vino con cáscara de café, sino un vino con naranjas. Y era la recomendación que pues yo había dicho que no hicieran. Y en ese video que tenemos Durespo y Control Grun se ve la trituradora, triturar ramas, triturar de todo, muy bien, llevarlo a la compostera, pero la parte engañosa de la publicidad no se vio sacar el material porque eso era como de un naranja atómico, como la D que tiene Juan Carlos detrás suyo, ¿no? Entonces eso estéticamente no se veía absolutamente bien. Pero con un poco de tiempo se hubiese descompuesto. Entonces, por el interno, pues todos tienen mi teléfono, mi contacto, siempre me han mandado y procuramos responder en 24, 48 horas a las inquietudes de nuestros clientes. Y con respecto a la trituración, recordar que Durespo tiene diferentes modelos de diferentes capacidades, incluso para diferentes tipos de residuos. Entonces, yo sé que creo que tenéis un picacoco, porque evidentemente si uno mete si ya digo que una pepa de mango no es lo ideal, imagínese que alguien tenga un cultivo de cocos, pues en la compostera no va a hacer nada. Si lo pican, a lo mejor tenemos un material estructurante maravilloso para procesos de compostaje. Pues como bien lo dice Daniel, precisamente en el chat tenemos publicado un ejemplo de que es una trituradora de residuos orgánicos que precisamente la que mostrabas en tu presentación y es la que tanto Control Group como la Granja del Borrego han tenido la oportunidad, digamos, de utilizar. Entonces, esto un poquito para redondear el tema de que no solo se ha trabajado en esta conferencia el tema industrial donde Control Group es experto y como también lo decía Daniel, pueden mirar más información en la página de Control Group, sino que también en Durespo pueden mirar, venga, ¿y cómo aterrizamos esto a más pequeña escala? Igual, también lo mencionaste muy bien, Daniel. Tenemos un equipo como el que se muestra en el chat, que es la JTR 200, uno de nuestros productos estrella, pero también hay unas capacidades, digamos, de procesamiento superior. Entonces es bueno parar un poco de contexto y quienes quieran profundizar en el tema, pues se van a durespo.com y podrán ampliar información, inclusive información técnica y demás. Esto también para decirles que por eso este medio digital que estamos utilizando es para que también no solo estemos en una conferencia, sino que ustedes revisen las páginas web en el caso de Control Group y Durespo, donde normalmente van a encontrar información de valor, pero también sigan la Granja del Borrego, porque verdaderamente se está haciendo un trabajo, digamos, bien interesante. Puede sonar un poco disruptivo este ejercicio que hemos hecho hoy de poner un tema industrial con un tema de nosotros que somos comercializadores de maquinaria como un tema de lo que es en el campo, pero precisamente es el sentido, que miremos cómo integramos esta cadena. Hay otro comentario por acá que nos hacen y es otra pregunta. Es ideal no aplicar semillas en general, ¿cierto? No sé si eso lo dijeron antes de que ingresara. Por ejemplo, las semillas del pimentón o de la chirimoya o tamarindo o cosas así, ¿cierto? Bueno, o sea, hay una prueba que es la de germinación, ¿verdad, Diana? De semillas. Hombre, yo he mencionado la pepa, la semilla del mango, más por una cuestión de estructura. Es verdad que hay algunas semillas que te pueden germinar en la compostera y puedas terminar teniendo un cultivo. Se supone que si alcanzan altas temperaturas, pues no van a germinar. Esas digamos que sería... pero
así como la recomendación de la pepa, o la semilla del aguacate es más por una cuestión de estructura, de descomposición, de tamizar. Entiendo que el pimentón es muy difícil. Adiciónelo, no hay problema, o mándame una foto si de repente tu compostera se convierte en un cultivo de pimientos. Pero se supone que no debería generar... a veces uno sí ve cómo se generan brotes y ramas de auyama, por ejemplo, alguna vez ha ocurrido, o de tomate, ¿no? En la compostera. Creo que Carlos quiere hacer algún aporte. A mí me creció hartísima llama, pero mucha. Sí, eso puede ocurrir, pero pues yo creo que si alcanzas altas temperaturas, pues eso se reduce. No creo que sea especialmente problemático. Lo que salga, los brotes que salgan, los cortas y los vuelves al proceso. Otra cosa, hablando ahora de este tipo de... Hombre, ojalá los brotes y las podas que tengan no tengan pesticidas. Los pesticidas pueden dañar el proceso, pueden ralentizarlo, pueden reducir su eficacia. Los pesticidas en el compostaje. Eso sí es un tema que pues a lo mejor aprovecho la ocasión para mencionarlo. Javier Darío Pérez nos pregunta, ¿el compost que sale de estos equipos de compostaje hay que hacerle algún tratamiento para contrarrestar organismos patógenos? Bueno, eso es en lo que mencionaba era precisamente la dificultad de procesos a pequeña escala de garantizar completamente la higienización, por ejemplo, con el E. coli que se puede encontrar en los excrementos de animales carnívoros. Eso, eso ha sido, digamos, pues reitero, ha sido un poco nuestro caballo de batalla porque en el 98% de los manuales de compostaje del mundo van a insistir en eso. O sea, es la primera información casi que te encuentras en los residuos. Y sin embargo, en Colombia hemos encontrado algún que otro manual más ambiguo al respecto. Que si sí, que si no, que si con criterio profesional, que si casos de éxito de procesos de compostaje. Y llamar compostaje a eso genera confusión. Entonces, repito, si tú has tenido una buena mezcla, una buena relación carbono-nitrógeno, ha cogido temperatura, ojalá, si realmente estás preocupado en eso, adquieras un termómetro para hacer mediciones. Si ves que la temperatura no alcanza altas temperaturas, pues lleva el compostaje a los 2 meses, incluso estabilízalo. El único manual serios que nosotros hemos visto con respecto a composting, ahora no recuerdo bien el término que utilizaban, pero que efectivamente era para hacer tratamiento, porque realmente el término compostar no sería el adecuado, sino tratamiento de excrementos de perro, era uno en Alaska, por evidentes motivos, gente que tiene no sé cuántos perros, y hablaban de procesos de maduración de meses, incluso un año, ¿no? Y nunca de aplicar ese producto final a la agricultura. Entonces, pero era pues, muy serio en ese sentido, ¿no? Y muy tajante al determinar que eso no serviría para la agricultura y que tendrían que tener procesos de maduración. Nosotros estamos aquí hablando de un proceso mínimo de un mes, ojalá de 2 meses, y llegado el caso de otro periodo de maduración. Pero en principio con 2 meses tienes un producto higienizado y bueno para aplicar a las plantas y a la agricultura. Nos preguntan qué significa el término estabilizar el compost. Bueno, lo mencionaba en el sentido de que en la escala de Rotegray puede estar compost activo, que todavía siga trabajando, material estable y material maduro. Entonces, son etapas de maduración del compost. El ejemplo que ponía era con el vino. Vino joven, vino crianza, reserva o gran reserva. Y con el ron, vino ron de 1 año, de 2 años, de 3 años o de 12 años. Pues el mejor es el que está reposado. El tequila reposado, no sé si dicen ron reposado, pero bueno, en vino dicen gran reserva. Piensen que es un proceso biológico.
Entonces, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cuanto más reposado esté, cuanto más tiempo haya tenido, generalmente mejor compost es. Bueno, por el momento no nos aparecen más preguntas en el chat. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Carlos, Daniel. No, agradecidos con ustedes. No soy muy experto en redes sociales, pero evidentemente voy a buscar a Carlos y su granja del borrego. Así que, bueno, pues no, feliz de haber estado y compartido con ustedes una vez más y atentos a los clientes, a las inquietudes, a través de los medios que vosotros manejáis también, pues para en el futuro responder preguntas e inquietudes que surjan. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Daniel de Control Grun, a Carlos de la Granja del Borrego por haber compartido esta valiosa información. Les recordamos que esta conferencia en los próximos días estará en la página de durespo.com y muy seguramente Control Grun también la tendrá para que la podamos compartir, al igual que la Granja del Borrego. Como encontramos gente que entró a la charla en distintos momentos, pues realmente cobra valor el que la puedan ver completa. Y de nuevo, muchas gracias. Espero que nos sigan acompañando en los próximos eventos. Una buena tarde para todos. En nombre de Durespo, gracias.